Un saludo cordial, compañeros. Quisiera iniciar este espacio haciendo una reflexión frente a cómo en nuestro quehacer pedagógico y de docentes nos damos cuenta que la escuela es ese pequeño reflejo de la sociedad y que tanto en la escuela como en la vida misma estamos siendo valorados y vivimos situaciones en las que están implicadas cuestiones numéricas, pero también en las que están implicadas descripciones, sentimientos, cualidades. Entonces, en la vida misma es muy importante esa integración entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Pero por muchos años cuando hemos hablado de investigación y de los métodos que nos permiten hacer investigación en nuestra vida y en aspectos de nuestra vida, se ha intentado o se ha tomado una postura de hacerlo desde lo cuantitativo o desde lo cualitativo. Pero vivimos en una integración de estos mismos. Esta reflexión se genera en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación en este seminario que lleva por nombre La investigación educativa desde una perspectiva mixta. Mi nombre es Geraldine Angulo Moreno. El documento clave para esta reflexión está a cargo de Mendizábal, hecho en el 2018 y lleva por nombre La osadía en la investigación, el uso de métodos mixtos en las ciencias sociales. Y lo que hace aquí la autora es dar una panorámica bastante amplia de cuáles son las principales características, lo que aporta, las críticas y cómo se viene dando esta integración de la metodología cuantitativa y cualitativa para llevar a cabo investigaciones en diferentes ámbitos. Entonces Mendizábal nos muestra en su documento principales características, el proceso de integración, cómo se debe dar, algunas posturas críticas y las aportaciones que pueden dar a la investigación. En las principales características, las que ya he mencionado antes, integración del enfoque cuantitativo y cualitativo, una flexibilidad, un pluralismo metodológico, y la idea es buscar una integración y no simplemente aquí lo cualitativo, aquí lo cuantitativo y luego unimos resultados, sino buscar la manera en que eso le dé profundidad a los resultados encontrados. En el proceso de integración, entonces, hablamos de la recolección de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, un análisis independiente, luego una relación, una comparación y por último, una interpretación conjunta. Y en las posturas críticas, aquí quisiera mencionar un poco la historia y es que nos remitimos al momento en el que se define la triangulación y esto se le alude a Norman Densing, quien él define la triangulación a partir de un problema topográfico que dice que si yo miro una situación o un triángulo desde diferentes puntos de vista, puedo entender mejor cómo abordarlo. Esto se aplicó en la investigación y estamos hablando de 1904, entonces podemos decir que la primera idea de revisar los enfoques, los diferentes enfoques para llegar a una conclusión más amplia, viene desde ese entonces. Pero hoy en día, Densing es uno de los principales críticos de los métodos mixtos, porque él dice que aunque está muy de acuerdo con esto, ahora se habla de una economía política, ¿cierto? Y de una falsa integración, diciendo no se está integrando con el fin de ampliar las perspectivas, sino que lo que pasa es que como lo cuantitativo siempre ha tenido más fuerza, pero la investigación cualitativa también es muy seductora en el ámbito de educación, entonces lo que se está haciendo es utilizar los métodos mixtos como para hablar de que estamos en la actualidad y darle un poco de fuerza desde lo cuantitativo, pero en realidad no se está haciendo como se debería hacer. Entonces esa es una de las principales críticas que él hace, llamando la falsa integración, hablando de desnivel de poder, ya que lo cuantitativo siempre ha dominado y haciéndolo solo como por una moda. Pero habla que para él es indispensable siempre el diálogo. En estos aspectos, la autora nombra dos términos que quiero traer a colación y es el eclectismo metodológico. Y esto se refiere a que se debe aprovechar lo mejor de cada enfoque y dar una combinación con sentido para poder lograr un método mixto exitoso. Y también habla del pluralismo pragmático, paradigmático, perdón, que habla que no debo tener una lealtad hacia cierto método de investigación, entonces yo soy cuantitativo y me quedo con eso, yo soy cualitativo y me quedo con eso, sino que tiene que ser la pregunta de investigación la que me lleve a tomar la decisión de qué método voy a utilizar y cómo lo voy a utilizar y si es pertinente o hay una necesidad desde la pregunta y desde el fenómeno que se quiere investigar de hacer, de manejar un método mixto para encontrar mejores hallazgos.
En las aportaciones de los métodos mixtos, como ya les he mencionado anteriormente, tenemos mayor comprensión, mayor validez y confianza, profundidad y amplitud, resultados más sólidos y un apoyo a las decisiones. Si yo veo el problema a investigar desde diferentes puntos de vista y veo que esos resultados convergen desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo, pues es mucho más fácil tomar una decisión y darle un valor a la investigación para que no simplemente se quede en una descripción de qué pasó, sino que se pueda evaluar y tomar decisiones frente a cuestiones importantes en la educación. A modo de conclusión, entonces creo que los métodos mixtos ayudan a comprender mejor problemas complejos y sabemos que la educación es un ámbito complejo. Su mayor fortaleza está en integrar diferentes formas de producir conocimiento, le estamos dando valor y del mismo peso a lo numérico, pero también a lo descriptivo, al sentimiento, a lo emocional, a las voces de los investigados. Debe haber un diálogo permanente entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Se deben integrar diferentes perspectivas para fortalecer la calidad de la investigación y es la pregunta de investigación quien debe orientar la elección de los métodos y no al contrario. Esta reflexión también me ayuda a pensar en mi tesis doctoral, que pretende utilizar la historia de las matemáticas como un recurso a través de materiales manipulativos para que los niños comprendan mejor o puedan desarrollar la competencia de resolución de problemas. Y en este momento que estoy conociendo los métodos mixtos, pienso que le darían un valor importante a esta investigación. Yo inicialmente había pensado hacer una investigación cualitativa, pero en esta investigación, conociendo las voces de estos autores, me doy cuenta que una combinación entre lo cualitativo y lo cuantitativo podría dar mejores resultados y afinar en esa toma de decisiones que se puede dar dentro del aula y dentro de la clase de matemáticas, viendo si es pertinente desde la evaluación cuantitativa que se le hace al estudiante, desde la forma en que le está abordando los problemas y los está solucionando, incluir la historia de las matemáticas dentro de sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias por el espacio y les comparto las referencias.